Muy buenos días, te habla tu pastora Liliana Ariza. Hoy una palabra que el Señor me ha regalado que es difícil para Dios. Y estábamos hablando, el Señor me regaló hoy la maravilla del Éxodo. Es el Salmo 114. Y las maravillas del Éxodo tienen algo tan tremendo, que es que muestra las maravillas de Dios. Por eso el Señor siempre nos dice que miremos que para Él qué difícil, la palabra que me regaló hoy el Señor. Y que el Señor le dijo a Jeremías, amén, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y esta iglesia que habla, que no tengamos temor, que creamos en que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. Y esta mañana salí y meditaba, y pues cuando llegué el Señor complementó esta palabra, y estaba aquí tomándome el café. El Señor me dijo, predica, hoy voy a predicar, porque yo quiero hablarte de ese Dios que, como dice Jeremías 31, así ha dicho Jehová, que da sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y esto me llamó la atención porque esto está cargado de lo que dijo Dios a Abraham, que mirara el cielo, la tierra, pero también veo las maravillas del Éxodo ahí cuando él partió el mar en dos, partió el Jordán, para que cruzara la promesa. Entonces eso es el Éxodo. El Éxodo es cruzando a un tiempo de promesa, a un tiempo de bendición. Porque el Señor quiere que todas las familias, sus familias, le adoren y le alaben, que lo tengan él por Dios. Dice Jeremías 31 que Él es el Dios de las familias y que las familias están llamadas para ser pueblo de Dios. Amén. Ese es el amor eterno de Dios que habla Jeremías, y él habla mucho de ese amor de Dios. Y aunque el profeta Jeremías habla mucho, los poemas de amor de Jeremías a veces no gustan, pero es que el poema de amor de Dios nos llama a un arrepentimiento, creyendo que Dios va a hacer su obra. ¿Qué es difícil para Dios? Nada. Entonces miramos en Jeremías 32, que es una palabra de un regalo, donde Dios dice que les comprará sin dinero todas las cosas que va a hacer, pero Él le dice que Él es Dios de toda carne, que Él es Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. Y esa fue la palabra que realmente el Señor me regaló a mí en Génesis 17 y 21. Cuando Sara se ríe, ¿no? De Dios se le aparece, y a veces la fe viene por el creer. La fe de Abraham sostenía la de Sara, y la de Sara, pues ahí estaba en una tienda riéndose de una promesa. Pero dice que el ángel le responde a ella que es difícil para Dios. Porque a veces hay promesas que tardan. A veces hay promesas que tú dices están muertas. Y dice que en el tiempo del nacimiento de la promesa, amén, nace Isaac, ¿verdad? Pero hay una cosa que el Señor te está diciendo a ti, es que Génesis habla de algo nuevo, de un inicio de algo, ¿sí? Y es que Dios separa la oscuridad de la luz. Ese tiempo Abraham y Sara estaban creyendo que no verían, pero Dios había establecido el pacto con Isaac. Antes de nacer Isaac, ya Dios había establecido el pacto con Isaac. Sí, era de Abraham, el pacto de que sería padre de las naciones, pero con Isaac dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, con el hijo de Abraham. Entonces, el Señor dice que él coloca ese pacto entre mí y ti. Dice Génesis 17, versículo 7. Pero también dice, mas yo, le dice a Abraham, 21, Génesis capítulo 17, 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Entonces, a veces, yo estaba hablando de unas podas, ¿verdad? Y a veces las podas necesitan estar en uno, están en tomar decisiones que de pronto no van a estar de acuerdo muchos. Aún yo te quiero hablar de esa decisión. Cuando el ángel se le aparece a Sara en el capítulo 18,
Y le dice que él volverá en el tiempo de la vida, capítulo 18, versículo 10 en adelante. Entonces, miramos que la promesa ahí se vuelve a fortalecer y le dice, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, en el tiempo de la vida son los 9 meses que esperan. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás. Pero ella miraba las circunstancias. Abraham y ella estaban fijos en que ellos no tenían cómo dar ese tiempo. Pero es que Dios siempre dice que cuando se acaban las fuerzas del hombre, y a ellos se le habían acabado las fuerzas del hombre, entraban las de Dios. Porque cuando Dios te llama a un propósito, no son con nuestras fuerzas, es con las de Él. Porque Dios da fuerzas renovadas de las de Él, para que por el poder de su Santo Espíritu podamos ver la promesa. Amén. Entonces me gusta mucho esta historia, esta historia que está en la Biblia, pero no es una historia, es una realidad, algo que pasó y que tú y yo somos parte de esa promesa. ¿Por qué no iba a morir esa promesa? Porque tú y yo estábamos llamados a esas promesas. Amén. Porque dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces ella se ríe y dice, pero ya envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. O sea, ella está hablando de una relación física. Pero cuando el Señor habla en Isaías 62, habla que nosotros somos su deleite, como cuando hacemos de Él nuestro deleite. Por eso llama a su tierra amada. Y esa tierra que estaba ahí, que aunque parecía que estuviese en el desierto, era amada, sino que Dios la estaba preparando el tiempo del nacimiento, para ver esa gloria postrera, para levantar la promesa. Amén. Entonces, ella misma se describió, como un día se describió Noemí, ¿sí? Que ella estaba en una circunstancia, ella veía sus circunstancias, pero Dios no ve tus circunstancias, a Dios no le interesa eso. Dios ve lo que puso en ti, lo que dijo de ti y lo que va a hacer en ti y a dónde te lleva. Y estaban posicionados en el momento del nacimiento, en el tiempo de la vida. Amén. Primeramente, dice que el ángel le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Porque él se estaba tratando, como habla Marcos 9:23, de la incredulidad de Sara. Amén. Pero él dijo, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Entonces, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Ella quiso negar lo que había en su corazón. Había una duda, una risa. Y ella dijo, no, yo quiso sacar una excusa de que no se había reído por eso. Pero él dijo, sí, no es así, sino que te has reído. Pero el propósito era la promesa. Por eso tenemos que hablar siempre a Dios verdad. Aunque tratemos de acomodar las cosas, siempre tenemos que hablar verdad. Porque para Dios nada es difícil. Amén. Y de eso te está hablando la iglesia Jesucristo el Ancla. ¿Sí? Y dice aquí en el capítulo 21, vamos a entrar ahí, que hay dos cosas que pasan tremendas. Primeramente lo que Dios hace y cómo defiende Sara esa bendición. Una madre es un león, hermanos. Una madre le pueden hacer todo, pero ella defiende la promesa de su casa, la de su casa. Entonces habla que ya en el tiempo de la vida viene el nacimiento de Isaac. Amén. Primero estamos leyendo la promesa, pero estamos hablando que esta iglesia y esta casa está en el tiempo del nacimiento. Amén. Y aunque Dios conoce que la carne es débil y que vio los procesos de ellos, Dios sabía lo que había depositado y que el tiempo de nacimiento era este. Yo te quiero hablar de ese tiempo de nacimiento, porque para Dios nada es difícil. Entonces, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. ¿Sí? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dio a Abraham a un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Cuando caminamos en los caminos del Señor, miramos que Abraham, y llamó a Abraham, ya, el padre de naciones, el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y me gusta que diga, que aquí dice, el hijo que dio a luz Sara, no otro. La promesa es de Sara.
La promesa de Sara porque es la que caminó con él. Y tú cuando caminas con Dios, tú, la iglesia amada de Dios, es la dueña de la promesa. Amén. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y dice que ¿cuántos años tenía Abraham? 100 años cuando nació Isaac su hijo. Pero es que el tiempo del nacimiento de la promesa era este. A los 100 años. Dios tiene un tiempo determinado para que tú veas el cumplimiento de tu promesa. Para alcanzar lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Amén. Y entonces, esos tiempos de desesperanza, esos tiempos donde ellos cometieron errores, esos tiempos donde ellos quisieron tomar por su mano y su voluntad, preparar un tiempo en su mano, ellos no lo hicieron así. Porque Dios estaba allí con ellos. Y por eso dice, el pacto no lo hice con otro, el pacto lo hice con Isaac. Y Dios sabe a quiénes llama, cómo llama y la descendencia que llama. Y hoy, tomándome este café, el Señor me dijo aquí, predica. Y yo he predicado hoy por los canales que el Señor me ha regalado. Y dice, entonces el tiempo de la risa de Sara llegó. El tiempo de ver el cumplimiento de los frutos de Sara comenzó con uno, con Isaac. Porque Isaac también sería padre de naciones. Amén. Entonces dice Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces dice que todo aquel que se goza con el propósito de Dios se reirá contigo. Pero no todo el mundo se va a gozar contigo. No todo el mundo va a querer tu promesa se cumpla. Porque es que ellos también tienen un plan. Que tu sombra les cumpla para que se cumplan los de ellos y no la tuya. Por eso dice el Señor que hay que nosotros ser decisivos para defender una promesa. Tenemos que ser como los leones característicos de la tribu de Judá. Porque Cristo mostró cómo Dios preparó un hijo para defender una promesa. Y de hacernos coherederos de esas promesas. Amén. Entonces, dice el Señor, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. De eso habla el Salmo 92 de la bondad de Dios. De que en la vejez estaban reverdecidos. Hermanos, Dios muda los tiempos, Dios hace como quiera. Y si te das cuenta, Dios hace todo tiempos infértiles. De tiempos donde las personas creen que ya está perdido todo. Pero Dios, qué difícil para Dios. Y esa palabra es para que tú defiendas la promesa. Es para que tú creas que Dios puede transformar y cambiar tu vida. Hoy mientras estaba aquí en la cocina de mi Dios, el Señor me regaló esa palabra. Pero también ella tuvo que tomar una decisión. Echar a los que querían derribar su casa, su promesa. Y dice que ella lo destetó. Sara en su vejez tuvo leche para dar a las naciones. Sara tuvo pechos fértiles para dar leche de mamar a las naciones. Porque ese era el futuro de Isaac, ser padre de un hijo que sería el padre de naciones. Isaac, ella amamantó, ella no lo amamantó otra, lo amamantó ella. O sea que Sara reverdeció, y esa palabra es lo que te estoy hablando, de un reverdecer, de un crecer, de un manifestar de las victorias de Dios en tu vida y en mía, porque para Él nada es difícil. Amén. Así se lo dijo el ángel y así le dijo el Señor hablando con Jeremías. Pero ella tenía que sacar de su casa a Ismael y a la esclava. Y esa esclava estaban ahí, interponiéndose en esa promesa, haciendo que Sara dudara y que Sara tuviera conflictos emocionales. Ella tuvo que cortar y sacar de su casa esa promesa, esa que tenía, esa que estaba ahí, y por una mala decisión la metieron a su casa. Hay decisiones que toca sacarlas, tomar la decisión de sacar cosas que pueden interferir con el manifestar de tu promesa, con el crecimiento de tu promesa. Y esas decisiones son difíciles, porque muchas personas te van a decir, incluyendo a Abraham, que se enojó con Sara, porque él te consideraba su hijo, y eso lo manifestó en 17. Dice el Señor Ismael, y Dios le dijo a Abraham, pero mi pacto es con Isaac. El pacto es con tu descendencia que viene de Sara. Amén. Y eso es lo que el Señor te está diciendo, que hay que defender tu casa, tus hijos, de cualquier persona con incredulidad de tu promesa. ¿Qué hizo Sara? Entonces vio que Agar, la egipcia, se burlaba de ella, de su hijo Isaac. Hay personas
en ministerios que se burlan de la promesa tuya que estás pariendo hoy. Dice que era el tiempo de la risa, pero había algo que se la quería quitar. Y ella dijo, sale aquí. Échame a esa esclava. Le dijo lo que era, una esclava del mundo. Era una egipcia, Shamakai, Shirataka, Elokai. Y no iba con ella. ¿Por qué? Porque se burlaba de la promesa verdadera. El enemigo te va a poner burladores. El enemigo te va a poner personas que tú vas a tener que tomar la decisión de sacarlas. Y dice, de tu vida. Amén. Sacarlas porque pueden ser aquellas que puedan estancar tu promesa. Amén. Por eso entonces, hermanos, hoy la palabra que el Señor te está diciendo es esta. Por eso los hijos de Dios son, hermanos, no agradan, porque ellos tienen una sola posición y es Cristo, es Dios Altísimo y la obra de su poder. Isaac no nació de mano de hombre, Isaac nació de una promesa y de la mano de Dios y lo expuso en el vientre, le dio vida a esa casa. ¿Qué quería quitarle? Se burlaba de su hijo y ella vio eso. Y ella le dijo y tomó y ubicó la posición de esposa, la posición de dueña de la promesa y le dijo, sácamela. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y Dios se lo había dicho en Génesis 17. Amén. Por eso, aunque estén dentro de tu casa, estén dentro de tu familia, que estaba ahí porque ellos estaban dentro de la casa y dentro de la familia, pero tocó que decir, sácala, porque haría daño a mi gozo, a mi tiempo, a mi risa, a mi disfrute y al deleite con Dios. Amén. Entonces, a esto le pareció a Abraham grave, como muchas veces tomar tus decisiones y cortar con cosas que no van contigo. Le van a parecer grave en gran manera. Y tienes que tomar la decisión, decirle a todo aquello que pueda quitar tu gozo y tu paz, fuera de mi casa, fuera de mi pacto, fuera de todo, porque esto van conmigo. Tuvo que sacarla de su camino. Amén. Pero Dios le había dicho a Abraham en Génesis 17. Había una leona defendiendo su casa, su descendencia. Porque no crea, Abraham aseguraba porque estaba defendiendo la de ella, pero no era la del pacto. Por eso me gusta mucho Isaías 54, porque habla del pacto de Dios con esta casa. Amén. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que se dijere Sara, oye su voz. Le dijo a Abraham quería aquello, que tenía el negocio bien hecho, tenía 2 mujeres, tenía esto, aquello, tenía 2 hijos. Él pensó que de ahí vendrían las multitudes de él. Y ciertamente ambos pueblos estaban para ser grandes. Pero el del pacto marca la diferencia. Tú siempre tienes que saber que el que tiene la corona, el cetro y toda la promesa y el trono es el del pacto. Amén. Entonces dijo, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Dónde le dijo que sería más su descendencia? De otro pueblo no fue. Porque te das cuenta que el pueblo de Ismael serían adoradores de Baales, pero el pueblo y enemigos del pueblo de Dios. Pero todo aquello que Dios desecha se va a conformar enemigo de la promesa. Todo, date cuenta en la historia que todos los que no están en el pacto son enemigos del pueblo de Dios. Amén. Son adoradores de Baales. Entonces dijo, y también dijo, entonces dice que ¿dónde venía la descendencia de Abraham? De ella. Pero dijo, también del hijo de la sierva de una nación, porque es tu descendiente. Amén. Entonces, como Dios le dio la orden, ella le dijo, pero necesitaba confirmarle que tenía que sacar eso de allí, porque no podía tener mezclada, no la podía tener mezclada. Isaac sería una nación, pero la descendencia sería de Isaac. Y ahí es donde tenemos que mirar nosotros que no importa lo que piensen las personas, no importa lo que haga, Sara defendió su casa. Sara defendió su casa. Amén. Y aunque Abraham no quería, Dios le habló.
Y él escuchó y lo sacó. ¿Sí? Entonces, esto queda aquí para que, aunque haya decisiones que tengas que tomar, tú debes defender el pacto que tiene Dios contigo. Y de eso habla Gálatas capítulo 5. Y no sé, el Señor me dijo, habla de esto. Porque nada es difícil para Dios, habla Jeremías. Mira, nada es difícil. Dios dice que aún antes de nacer ya Dios conoce el propósito. Las maravillas del Éxodo. Abraham estaba en Éxodo. Abraham estaba caminando por la tierra. Abraham era un hombre que caminaba bajo el mando divino y el manto universal. Y esa fe de Abraham lo hizo padre de naciones. Amén. Y a Sara, madre de naciones. Pero hoy lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí es que solo con el Señor, amén, habrá cosas maravillosas. Yo te invito hoy a que recibas esta palabra y que hoy Sara no veía, Abraham no veía. Dios tomó su mano y la puso, su sombra la puso sobre esa casa y vio ese tiempo. Y yo creo que es el tiempo de esta casa. Amén. ¿Qué le quería quitar esa circunstancia a Sara? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza. Que eso fue lo que restauró nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 30. Quedémonos allí. Mas, ¿qué dice la Escritura? Y escrito está: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Tú escoges dónde estás. Tú escoges a qué parte vas a decidir estar. Tú escoges dónde quieres estar. Cristo nos hizo libres. Y hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Y esta palabra dice que no hay nada difícil para Dios. Sara tuvo que tomar decisión y decirle a Abraham: ese tiempo de la burla, ese tiempo del faltante, ese tiempo del que estaba preparando su casa para poseer lo que me pertenece, se acabó. Amén. El Señor no va a dejar que tu cosecha se la coma otro. El Señor saca las zorrillas pequeñas que dañan un viñedo y se lo comen. Pequeñitas, pero se comen una cosecha. Y hoy la cosecha te está diciendo el Señor que la cosecha de Sara no se la comió otra, ¿por qué? U otro, o el enemigo o el adversario, como quería hacerlo con la cosecha de la viuda, sus 2 hijos, tomarlos como rehenes. Sara defendió su casa y su casa era libre. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús en tu corazón, de todas tus fuerzas y con toda tu alma. Hoy que seas hallado inscrito en el libro de la vida, y eso está escrito en la Biblia, te estoy hablando de algo que está escrito porque es tiempo de nacimiento, es un nacimiento. Y el nacimiento, hermano, la puja duele, pero cuando se pare, es el tiempo de la risa. Así que la que tuvo que pujar su tiempo fue Sara, y fue el tiempo de ella. Hoy yo le doy gracias al Señor que tú hoy guardes tu ministerio, cuides lo que Dios te depositó, porque Dios quiere que el don que puso en ti se manifieste en el tiempo que Él decía. Este fue el tiempo de la casa de Abraham, en Génesis 21. Pero tuvo un nacimiento y tuvo la decisión de tomar el tiempo, que nada le quitara el tiempo de su gozo ni su risa. Y eso que estaba ahí tuvo que salir fuera, ser sacado. Así que hoy yo doy gracias al Señor. Hoy recibe al Señor Jesús en tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No vendas tu bendición. Peléala como lo hizo Sara. Amén. Que Dios te bendiga y que hoy el Señor esta palabra te conforte, te ayude como me ha ayudado a mí. Amanecí con esta palabra y hablaba que es difícil, comencé a buscar y el Señor es así, es tu tiempo. Bendícelo y dale la gloria a Dios. Hoy, Hechos 16:31, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de la llave, la iglesia de Filadelfia, la iglesia que dice cómo le encuentra el Señor, pues le encuentra firme, sujetándose a esa puerta que ha abierto Él, el tiempo de bendición. Que Dios te bendiga.
a tomarme café ahora.